Hola, me llamo Donna y tengo 29 años. Actualmente me estoy preparando para la llegada de mi bebé en casa. Sin embargo, mi relación con mi suegra es tensa. A menudo habla mal de mí con mi esposo cuando piensa que no la escucho. Sus duras palabras aseguran que soy poco amable, inútil y que carezco de buenas cualidades. A pesar de mi deseo de confrontarla, mi embarazo me insta a mantener la paz, por lo que elijo enfocarme en mi bienestar y en la emoción de conocer pronto a mi bebé. Para mantener mi ánimo en alto, hago caminatas diarias y hablo con mi vientre, disfrutando de estos preciosos momentos de anticipación. Pero estos momentos tranquilos a menudo se ven interrumpidos por las visitas inesperadas de mi suegra. Tiende a quedarse más tiempo del deseado, criticando todo, desde las comidas que preparo hasta la decoración del cuarto del bebé. Cuando mi bebé nació, fue un momento de alegría, aunque caótico. Disfruté la experiencia de criar a mi hija en el alegre ambiente de la casa de mi infancia. Informé a mi esposo que volvería a nuestra casa el próximo fin de semana, aunque en el fondo deseaba prolongar mi estancia en casa. La distribución de las responsabilidades domésticas me pesaba, ya que mi esposo mostraba poco interés en las tareas del hogar, lo que aumentaba mis preocupaciones. Sosteniendo a mi hija Amanda mientras dormía, le susurré imaginando los cambios que haríamos para crear un espacio acogedor y cálido para ella en lo que sería su nuevo hogar. Al llegar a nuestra casa, cargada de bolsas, esperaba una mano amiga al tocar el timbre, pero no hubo respuesta. Logré abrir la puerta y entrar solo para descubrir una escena de caos. La sala estaba en desorden, no solo desorganizada, sino aparentemente saqueada. Temiendo un robo, salí rápidamente y llamé a la policía, con la voz temblorosa al explicar la situación, mientras mi bebé comenzaba a llorar, aumentando mi pánico. En ese momento de angustia, un amable vecino notó nuestra situación y nos ofreció refugio en su casa. Ayudaron a calmar mis temores y a consolar a mi hija, que pronto se quedó dormida de nuevo después de ser alimentada. Este gesto de amabilidad en medio del caos fue un pequeño consuelo en un día abrumador. Cuando las sirenas de la policía resonaron cerca, regresé a mi casa con la presencia reconfortante de los vecinos a mi lado. La puerta principal seguía cerrada con llave, abrumada por el desorden que había descubierto antes en la sala. No me atreví a revisar el resto de la casa. Al contar la situación a la policía, elogiaron mi decisión de quedarme afuera, explicando el peligro potencial de enfrentar a un ladrón. Sus palabras me hicieron darme cuenta de la gravedad de la situación, amplificando mis temores iniciales. Justo cuando terminé de explicar, una voz llena de incertidumbre cortó la tensión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí la policía? Era mi suegra. Rápidamente le informé, es serio. Nuestra casa fue robada y sospechamos que fue un allanamiento. La policía está revisando todo. Antes de que pudiera responder, sentí un dolor repentino en mi mejilla. Mi suegra me había abofeteado. Mi visión se nubló por el impacto y, en medio de la multitud de vecinos y oficiales, instintivamente me llevé la mano a la mejilla ardiente. Su rostro estaba enrojecido de ira mientras gritaba, acusándome de ser irresponsable por involucrar a la policía en un robo. Su reacción me dejó atónita. No podía entender por qué estaba tan furiosa, especialmente con el dolor que ahora palpitaba en mi mejilla. Un vecino intervino, tratando de explicar que llamar a la policía era lo correcto y que su trabajo era precisamente manejar tales incidentes. Sin embargo, mi suegra no cedía. Continuó recriminándome por haber vuelto a casa de mis padres durante el parto, llamándome inútil por no haberme quedado en casa para manejar las tareas del hogar. Estaba molesta porque había causado una escena al llamar a la policía. A pesar de los intentos de todos a mi alrededor de calmar la situación y defender mis acciones, su ira no disminuía, y sus palabras resonaban en mis oídos, añadiendo a la atmósfera surrealista y angustiante del día. Mientras intentaba entender el caos que se desarrollaba, noté algo extraño. A pesar de que nuestra casa podría haber sido robada, mi suegra no mostraba ninguna preocupación por los objetos que pudieran faltar. Además, me pareció extraño que, aunque era la primera vez que conocía a su nieta, no mostraba ningún interés en ella. Mis intentos de dar sentido a la situación parecían no tener eco, ya que nadie a mi alrededor parecía apoyar mi perspectiva. Eso no es lo importante. ¿Cómo puedes acusarme sin siquiera disculparte? La desafié, pero ella ignoró por completo mi pregunta y continuó con su diatriba. ¿Qué está pasando aquí?
De repente, mi esposo Scott interrumpió, con una actitud sorprendentemente calmada en medio de la tensión. Scott, escucha esto. Es horrible, exclamó mi suegra, su rostro iluminándose al ver a su hijo. Donna ha llamado a la policía. ¿Puedes creerlo? Insiste en que nos han robado, pero eso es ridículo. Se burló. Es cierto. Donna, tal vez te estás equivocando sobre el robo. Está molestando a los vecinos, y la policía tiene otras cosas que atender, dijo Scott, intentando apaciguar la situación. Me quedé perpleja, no solo por la actitud despectiva de mi suegra, sino también por la inesperada postura de Scott. Espera, Scott, nuestra casa no está solo desordenada, la policía sigue investigando. No podemos estar seguros si fue un robo, pero algo está mal dentro. Necesitamos verificar si falta algo y hacer una denuncia. Insistí. No, absolutamente no, me cortó Scott severamente. ¿Por qué? La confusión aumentaba, haciendo que la conversación fuera cada vez más desconcertante. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras la realidad se imponía. Había regresado a una casa donde nadie estaba presente y todo estaba en desorden. La falta de apoyo y las actitudes despectivas de mi esposo y mi suegra me dejaron sintiéndome completamente aislada e incomprendida. Quedé atónita, no solo por la reacción de mi suegra, sino también por la respuesta de Scott. Espera, Scott, nuestra casa no está simplemente desordenada. La policía sigue aquí investigando. Aún no podemos confirmar si fue un robo, pero algo no está bien. Necesitamos ver si falta algo y posiblemente presentar un informe, expliqué con seriedad. No, absolutamente no, me interrumpió abruptamente, alzando la voz. ¿Pero por qué?, pregunté, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más confusa. Me sentía perdida y abrumada, con lágrimas empezando a brotar de mis ojos. Volver a casa y encontrarla hecha un desastre y sin nadie presente había sido aterrador. Y ahora la falta de comprensión de mi propia familia solo aumentaba mi angustia. Mientras intentaba contener el llanto, un vecino amable notó mi malestar y vino a ofrecerme un abrazo reconfortante. Su calidez fue un pequeño consuelo, permitiendo que las lágrimas que había estado luchando por reprimir finalmente escaparan. A medida que la situación se desarrollaba ante mí, tanto mi suegra como mi esposo parecían irritados y simplemente me observaban mientras intentaba explicarles. ¿Por qué no me entienden? Mi voz reflejaba mi angustia, y parecía que afectaba a mi hija también, ya que se despertó llorando. Su llanto solo aumentó la molestia de ellos, sumando tensión, con los vecinos mostrando amabilidad y la policía con miradas de preocupación. Terminé pasando la noche en la casa de un vecino, después de que me sugirieran hacerlo. Donna solo está exagerando. Entremos, dijo mi suegra, minimizando la situación, mientras mi esposo añadía, sí, Donna, cálmate. Parecían imperturbables ante el caos en nuestro hogar y entraron rápidamente después de que la policía concluyera su investigación preliminar. De pie frente a la puerta cerrada de la casa de mi vecino, recordé las palabras despectivas de mi esposo y cómo aún permitía que su madre lo tratara como a un niño, algo que él encontraba molesto. Normalmente, prefería seguirle la corriente para evitar conflictos, un hábito que ahora me dejaba abandonada y herida. A pesar de sentirme aislada, no podía quedarme afuera indefinidamente. Después de disculparme repetidamente por la molestia, pasé la noche en casa de mi vecino, susurrándole a mi hija mientras se dormía, mamá debe ser fuerte, haré lo mejor que pueda. Al día siguiente, volví a casa y encontré a mi suegra y a mi esposo ya allí. ¿Te quedaste aquí anoche con todo este desastre?, preguntó mi suegra, señalando el salón, que estaba algo recogido, lo suficiente como para que pudieran sentarse, pero aún visiblemente caótico. Había revisado las otras habitaciones con la policía el día anterior, y estaba claro que habían sacado cosas de los armarios en todas las habitaciones. El desorden estaba por todas partes. A pesar de criticar siempre mi manera de limpiar, mi suegra había permanecido en la casa en ese estado sin hacer ningún esfuerzo por ordenarla. Simplemente se sentó allí, con una expresión de desagrado. ¿Qué quieres decir? De verdad, me sorprendió su tono y la insinuación de que, de alguna manera, había abandonado a mi familia por quedarme fuera, cuando en realidad había sido ella quien no mostró empatía ni ofreció ayuda durante el problema. Sus palabras me hirieron,
resaltando los profundos malentendidos y la falta de apoyo que definían ese momento tan difícil. Contraataqué sus acusaciones con una respuesta firme. No es que me haya ido, es que ustedes no escuchaban lo que estaba diciendo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablar así?, exclamó mi suegra, su rostro rápidamente contorsionado por la ira. Scott intervino, intentando minimizar la situación. ¿Ya te calmaste?, preguntó en un tono que solo avivó aún más mi frustración. Algo dentro de mí alcanzó su límite. Tienes razón, no es como si hubiéramos sido robados, dije, sorprendentemente tranquila a pesar del tumulto interno. Scott simplemente esbozó una sonrisa, aparentemente satisfecho con su suposición. Finalmente lo entendiste. Sí, estabas exagerando con lo del robo. En fin, empieza a limpiar, ordenó, como si el desorden fuera completamente mi responsabilidad. Limpiar y cuidar de la casa son las tareas de una esposa. No, intervino mi suegra con un tono dulcemente repugnante, como si estuviera hablándole a un niño o una mascota. No voy a limpiar, es tu desorden, así que tú deberías limpiarlo, repliqué, sintiéndome disminuida por sus actitudes denigrantes. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Como era de esperar, reaccionaron mal ante mi desafío. Eres una esposa terrible, ponte a trabajar, soltó mi suegra, claramente irritada. ¡Qué fastidio!, gruñó mi esposo, en señal de acuerdo. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Les entregué los papeles de divorcio que había preparado y llenado esa misma mañana. Quiero el divorcio, dije con firmeza. Mi esposo parpadeó, sorprendido por mi decisión. Así es, quiero el divorcio ahora mismo, declaré con determinación, sin titubeos. En ese momento, mi suegra arrebató los papeles de divorcio dramáticamente, fingiendo angustia. Oh, pobre Scott, ser tratado así es tan terrible, se lamentó, consolándolo como si fuera un niño. ¡Qué bebé tan grande! No, pensé con amargura, agotada completamente de paciencia. ¿Qué acabas de decir, Donna?, gritaron ambos, su ira alcanzando el punto de ebullición. ¿No me escucharon o están fingiendo no entender? Scott, firma los papeles de divorcio ya. Sabía que era mezquino, sabía que no debía rebajarme a su nivel, pero no iba a retroceder esta vez. Para ese momento, ya no me importaban sus exigencias. Deja de bromear y discúlpate, gritaron, empujándome al suelo y sujetándome con fuerza. La fuerza de Scott era abrumadora, me costaba respirar y las lágrimas llenaban mis ojos. Justo entonces, mis padres llegaron corriendo a mi ayuda, seguidos por el oficial amable que había conocido el día anterior. Mientras luchaba por recuperar el aliento, una ola de alivio me envolvió al verlos. ¿Por qué irrumpen así? Váyanse de inmediato, demandó mi suegra, su voz cargada de indignación, mientras ella y mi esposo eran retenidos por el oficial, luchando contra su agarre. Es inútil, han sido sorprendidos agrediendo a alguien, declaró el oficial con la ayuda de mi padre. Me puse de pie, mi determinación fortaleciéndose mientras miraba a las dos figuras que aún intentaban liberarse. De hecho, le pedí al oficial que viniera a revisar la situación de ayer. Nunca esperé un ataque, expliqué con calma, mi voz firme a pesar del caos. ¿Qué está pasando?, gruñó mi esposo, con confusión y enojo mezclándose en su voz. Tenemos una cámara de monitor de bebé instalada en esta casa para nuestra pequeña Amanda, continué, sin inmutarme por su tono. Es una cámara de transmisión en vivo. No grabó a la persona que destrozó la habitación, pero... Hice una pausa, notando su repentina relajación. ¿Y qué si es una cámara en vivo? La amable vecina que nos ayudó ayer está vigilando esta habitación en este momento. Escucharon tu conversación ayer, junto con muchas personas en la estación de policía. Mis padres también estaban viendo. Después de que mi suegra y mi esposo se retiraron detrás de la puerta el día anterior, comencé a revisar la cámara del monitor de bebé. La policía ya sospechaba que todo el allanamiento parecía sospechoso, tal vez incluso planeado. Planteé la posibilidad, no solo mi suegra, sino también mi esposo podrían estar involucrados. Acertaron. Cuando llegué a casa, la habitación estaba hecha un desastre y ambos actuaron sorprendidos, echándome la culpa. Planearon hacer que mis padres se disculparan, diciendo que no querían una nuera que hiciera algo así. Mi voz era firme,
transmitiendo la traición y el dolor. Habían orquestado todo esto. Esta revelación pareció sellar su destino mientras se daban cuenta de la profundidad de las pruebas en su contra. Mientras estaba frente a todos, la tensión era palpable. Ni siquiera querían una nuera porque tuvimos una niña, no un niño. Querían reemplazarme con alguien más, ¿verdad? ¿Y qué es esto de una aventura que aprobaste? Solté todo, exponiendo las dolorosas verdades. La habitación se volvió fría, todas las miradas fijas en ellos. Debe ser un error, tartamudeó mi esposo, su voz traicionando su nerviosismo. No, nunca te engañaría. Donna, ¿tienes algo más que decir? Deja de decir tonterías, interrumpió mi suegra, perdiendo momentáneamente la compostura, lo que solo la alejó más de todos los presentes. Me mantuve firme, negándome a ser juzgada en términos tan injustos. No quiero una familia que no se preocupa por cómo está nuestra bebé. No es justo que nuestra vecina, quien ha estado cuidándola, muestre más amor que mi propia familia. La decisión estaba clara en mi mente. Me voy a la casa de mis padres. Sí, pediré el divorcio y lucharé por la custodia de nuestra hija. Parece que eso es lo que todos querían. No, espera, no a la estación de policía. No quiero ir. Suéltame. Tanto mi suegra como mi esposo armaron un escándalo mientras la policía se los llevaba. Después de todo, se volvieron infames en el vecindario, y no de buena manera. Intentaron enmendar las cosas ofreciéndome un acuerdo de divorcio, pero ya era demasiado tarde. Los rumores ya se habían extendido y, a pesar de su insistencia, nadie les creía. Regresé a la casa de mis padres, donde ahora estoy criando a mi hija con su apoyo. Gracias a la recomendación de una amiga, encontré un trabajo cerca. No es fácil, y tengo mis preocupaciones, pero cuando veo la sonrisa de mi hija, siento una renovada determinación para dar lo mejor de mí. Trabajaré duro para criar bien a Amanda, asegurándome de que crezca sin parecerse en nada a su padre.